Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre es santo alabar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Capítulo 20. Y así abierto nuestras Biblias. Quien no tiene, comparte con el que no ha traído el día de hoy. Ya todos los tenemos. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno, tú eres bueno, Señor. En verdad, Señor, tus maravillas se ven cada día. No podemos decir, Señor, oh Padre, que la vida vino de nada, como dice el hombre, sino que nosotros sabemos que de ti viene la vida, de ti viene el aliento, Señor. Tú has puesto de tu espíritu en nosotros, has soplado, Padre, ese aliento sobre nuestra nariz. Y aquí estamos, Dios amado, creados, Señor, según tu voluntad, a imagen y semejanza tuya somos hechos, Padre. Gracias porque este es un gran privilegio. Ninguno de tu creación lo tuvo, Padre. Sin embargo, al hombre lo pusiste, Señor, creados a imagen tuya. Y también, Señor, para andar en tu voluntad, para ser hechos hijos tuyos. Este es un privilegio muy grande, Padre. Pero habiéndonos desviado, bendito Dios, nosotros, tú viniste y enviaste aún a tu Hijo primogénito para que a través de su sangre fuésemos reconciliados a causa del pecado. Gracias, Señor, porque la sangre preciosa de Cristo Jesús, Padre, pagó por todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados, para que hoy nosotros alcancemos y podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre, porque esto, Señor, viene de nuestro Padre que nos ama con amor eterno. Y nosotros estamos en este lugar, Padre, para agradecerte y para seguir creciendo, Señor, diariamente en el Espíritu. Porque, Señor, necesitamos, Padre, que este hombre interior crezca, amado Dios, en justicia, santidad de la verdad, Padre, diariamente, bendito Padre. Gracias, amado Cristo, en esta hora. Encomendamos todas las cosas a ti, Padre. Y en el nombre de Jesús, en esta hora, todo poder de las tinieblas queda detenido y queda declarado inoperante en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario al tuyo, en el nombre de Jesús, lo detenemos en los aires. Y en esta hora, Dios Altísimo, te pedimos, Señor, una cobertura especial para nuestras vidas, siguiendo en tu presencia, y que sobre todas las cosas podamos ser entendidos de corazón, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Porque esta palabra, Señor, a la carne nada aprovecha. Si nos movemos según la carne, no recibiremos, Padre. Pero en esta hora nosotros entregamos este tiempo también a ti, Padre, para que aún esta carne se sujete al Espíritu. Y es el Espíritu que quiere recibir, Señor, la palabra que es vida, la palabra que es Espíritu, Padre. Gracias, amado Cristo, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Allí tenemos el libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 17 hacia adelante. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Perdón, yo quiero dejar el micrófono porque está muy brilloso. No sé si van a oír mi voz. ¿Sí? Amén. Amén, amén. O sea, más le voy a dar fastidio al oído con el brillo del micrófono. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo desde el primer día que entré en Asia, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amén. Hasta allí. Ahora retrocedemos al versículo 7. No era fácil la situación que le estaba pasando.
Retrocedemos ahí nomás al versículo 7 y dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Podemos tomar asiento. No sé si querrá decir que hoy día vamos a estar hasta el alba. No me avisaron que era vigilia, hermana, si no hubiera venido preparado. Yo también. Somos carne y Señor mío. Ya llegarán tiempos en el cual el Señor también, cuando se moverá, ninguno lo detendrá. Estamos en el tercer viaje de Pablo. En este tercer viaje de Pablo, él va también hacia un lugar que se llamaba Troas. Pero como estamos al inicio de la iglesia, no hay una iglesia como Cristo viene, como la de Pésaro, la de Milano, donde allá todo preparadito, ministerio de alabanza, los sugieres, diaconado. No. Eran los inicios siempre de las iglesias, era el tercer viaje, ya ellos sabían que se tenían que reunir. Entonces dice la palabra, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué día se reunían los discípulos? Y no había iglesia. Qué tremendo, ¿no? Una banquita, hermano, ya está limpio, pase usted, ya está acomodadito las bancas en fila, ¿quién la recibe por allá? No había iglesia propia, como la que podemos tener hoy. Las luces, el ventilador presto allí, estamos haciendo calor. Pero ellos sabían que el primer día de la semana, cuando llegaba Pablo, tenían que reunirse. Esto había en sus corazones. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. No era la primera vez, era ya la tercera vez que Pablo estaba pasando por esta iglesia, y era el primer día, todas las familias reuniéndose allá para congregarse. Vamos a leer en Juan capítulo 20. Vamos a dar lectura allí. Versículo 19. A ver quién lo tiene, así me ayuda. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. ¿Qué día estaban reunidos allí también? El primer día de la semana. Dice que los discípulos estaban reunidos. Esto es muy importante. Pongan sus marcadores siempre allí en el libro de Hechos. Hechos 20, yo misma ya lo perdí, mi cita. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. Es importante saber que en esta reunión se hacía cada primer día. Ya ellos lo iniciaban a hacer ya en aquel tiempo también, cuando Cristo había sido crucificado, y ellos se sentían solos por miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos reunimos. ¿Y cuándo estaban? El primer día de la semana. Pero en el capítulo 20, versículo 7, dice que los que se reunían eran los
pero lo dicen con tanta timidez, hermano, interactúen, hijo. Responden. Dice, entonces en el primer día de la semana estaban reunidos ¿quiénes eran los que estaban reunidos? Los discípulos. Porque es difícil que un gentil que no conoce a Dios, excepto que un discípulo lo haya invitado, se reúna. Entonces, en ese primer día se estaban reuniendo, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Y usted quién es? ¿Quién se considera de Cristo? ¿Somos discípulos o no somos discípulos de Cristo? ¿Nos congregaremos o no nos congregaremos? ¿Será importante o no será importante? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Estando ellos en la primera semana, también aún cuando Pablo en 2 de Corintios, cuando habla allí, capítulo 16, aquí me lo tenga, si lo puede, 16:2. Perdón, entonces es primera. Bien convencida yo yendo para allá. Voy a inventarme unos capítulos más yo. Sí, 1 de Corintios 16:2. ¿Quién lo tiene? Amén. Gloria a Dios, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan, entonces ofrendas. Amén. ¿Y cada cuánto se tenía que hacer? Cada primer día. Cada primer día. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, somos los discípulos de Cristo y somos llamados a congregarnos. ¿Qué dicen? Amén. Amén. Yo misma me respondo, sí, Señor, soy llamada a congregarme. En el libro de Hebreos, cuando nosotros hablamos de 10:25, es una exhortación al que no se congrega, al que no se reúne. Dice, no dejando de congregarse. ¿Por qué? ¿Cómo? Como algunos tienen por costumbre. Ansi más, viendo que aquel día se acerca, dice, debemos animarnos, exhortarnos, viendo que Cristo está cerca. Entonces, los discípulos de Cristo, ¿qué hacen? Se congregan. Amén. Amén. Vamos a ver lo que sigue de parte de en ese versículo. El día de semana reunidos los discípulos para partir el pan. Cuando habla allí para partir el pan, no es cualquier pan, hermano, el lonchecito, el desayuno. Partir el pan, de cómo está aquí dicho, escrito, significa el compartimiento de lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la Santa Cena. Pero en aquel tiempo la Santa Cena se hacía, en verdad, una cena. Ahora ya no lo podemos hacer porque si, hermano, todos los primeros, la segunda semana de los meses trajéramos comida, esto sería también un desorden. La iglesia iba aumentando y también no se podía dar. Pero nosotros hacemos el recordatorio a través de la Santa Cena. Ellos estaban reunidos allí, sus discípulos, para partir el pan. Pablo enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando los discípulos de Cristo se reúnen, cuando la congregación se reúne, ¿qué hay? Hay doctrina, hay salmos, hágase todo con orden, ¿no? Para edificación. Y lo estamos haciendo. Cuando nosotros nos reunimos aquí, hermano, no es que hacemos un club social. Que el Señor nos perdone si a veces tratamos de hacer eso en la casa del Señor, que venimos a reunirnos o para vernos las caras, o para vernos cómo estamos, o vienen otras conversaciones, pero en la reunión que Dios llama, donde están sus discípulos, 2 o 3 congregados en su nombre, allí hay también enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que hay palabra del Señor, siempre en la congregación de los santos. Dice que este discurso, versículo 7, se alargó el discurso. ¿Hasta qué hora? Hasta la medianoche, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 6. Me falta 5 horas, hermano. Ahí algo habrá. Para que el discurso se alargue hasta medianoche. Entonces, ¿qué pasó? Vamos al versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahora dice, y había muchas lámparas en el aposento alto.
Cuando me dice había muchas lámparas en el aposento alto, entonces no solamente estaban los discípulos allí, porque cuando a veces decimos los discípulos de Cristo, bueno, estarían los 12 y alguien más que se unió ahí de los que dieron a Cristo. ¿Por qué? Porque según el libro nosotros de Mateo, dice que una lámpara no se enciende debajo de la mesa, ni debajo del almud, sino que una lámpara se enciende sobre el almudo, sobre la mesa, para que así alumbre a toda la casa. ¿Cuántas lámparas se encendían en la casa? No es pregunta capciosa. En una habitación, ¿cuántas lámparas se encendían? Una. Pero la palabra del Señor dice que aquí hay muchas lámparas. No hay una. Cuando la palabra del Señor dice que hay muchas lámparas, miren que para ir a congregarse a ese lugar, a reunirse a esa casa, ellos estaban en el aposento alto donde estaban reunidos. La otra vez en Fátima una hermana me compartía acerca del aposento alto. El aposento alto no es la parte de abajo donde tú y yo comemos o donde dormimos a los costados. El aposento alto, por obligación aún el pueblo de Israel, como un pueblo hospedador, tenía siempre que tenerlo. Porque dado que las fiestas se daban cada 7 días duraban esas fiestas, los hombres cuando venían de lejos necesitaban hospedarse. El aposento alto cada familia lo tenía que tener para que reciban a los huéspedes y también para hacer grandes reuniones. En este caso sería más o menos de este tamaño si la casa también era regular. Pero siendo que hay una familia, habría solamente una lámpara. Cuando hablamos del aposento alto, quiere decir que allí no solamente estaban los discípulos, estaban otras familias agregadas que habían venido también con sus lámparas para alumbrar todo el lugar. Y esto, hermanos, de repente hoy en día nosotros para venir aquí gastamos el billete, ¿qué más? Un agua porque me dio sed en el camino, ¿qué más? ¿Qué más gastamos para venir a la casa del Señor? Agua porque me tenía que peinar, hermana, y el gel allí. Pero aquí era un sacrificio venir a reunirse al aposento alto, porque ellos no eran un pueblo en condición de poder ir y dejar las lámparas allá para que a otros le alumbren, sino que las familias mismas con sus lámparas iban para reunirse a ese lugar. Había también este sacrificio de parte de ellos. Y el óleo en aquel tiempo costaba tanto. Dice, como había muchas lámparas, entonces quiere decir también que había muchas familias en este aposento alto donde estaban reunidos. Ahora llegamos a un punto, el único versículo por el cual estoy aquí parada yo. Y ese versículo es el versículo 9. Y dice que en esta reunión de los discípulos, en esta reunión donde las familias se habían congregado, habían hecho el esfuerzo de llevar su lámpara. Yo no lo sé quién es en Perú, porque en Salvador fue otro, no lo sé si han vivido en el tiempo de Alan García, de Paquetá, todo era apagones. Y teníamos que usar mecheros, velas, lamparines, teníamos que comprar querosene, otras clases de benzina para alumbrar. Y era un sacrificio, porque no es que estábamos en buenas, estábamos en pobrezas, que el rico había pasado a una condición media. El de condición media propio había dejado de existir. El pobre había pasado al mendigo. Y yo decía, Dios mío, y los mendigos murieron. ¿Por qué? Porque había una condición pero tan degradante que no podíamos. Y estábamos siempre con los apagones y era un lujo poder tener casi toda la noche prendida una lámpara. Apenas para los hijos que podían hacer las tareas o que deseaban hacer. En esta congregación donde estaban las lámparas con aceite, qué bueno, gracias a Dios me alegro porque había un joven. La palabra del Señor no me dice cuántos jóvenes habían, pero en esta porción de la palabra queremos hablar solamente de un joven. Y este joven se llama Éutico. ¿Quién da más? Amén. Este joven entonces era Éutico. Y como joven hubiera podido estar en otro lugar. Como joven, ¿pero qué voy a hacer yo reunidos allá con los discípulos, con los viejos, las familias, no? El joven hubiera podido estar en una discoteca, hubiera podido estar en una recreación con sus amigos, se hubiera podido quedar en su casa.
Hubiera podido hacer otra cosa, Eutico. Pero dice que un joven, yo no sé, ¿cuántos se alegran de que los jóvenes estén aquí? Voy a contar cuántos jóvenes son, ¿ya? Amén. Inicio de la hermana Rocío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón si a las muy mayores no cuento, 10, 11, 12 jóvenes. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos porque hay 12 jóvenes en este lugar? Gracias, Señor. Son 12. Ahí ya está profetizando el hermano, 12 discípulos del Señor. Y este joven que se llamaba Eutico, dice la palabra del Señor que él estaba congregándose también allí. Él también buscó estar entre esas personas congregándose. Pero ¿qué pasa? En esta reunión que Pablo estaba haciendo, por si acaso, aclaro allí, de repente era una reunión de jóvenes que él ha traído, se fue para allá. No. Pablo dice la palabra del Señor de que él estaba con los discípulos, que ahí se estaba dando el partimiento del pan y que él estaba enseñando. Entonces, ¿qué había en esa reunión? Había enseñanza. Ay, pero no sería aburrido para un joven allí, partimiento del pan, enseñanza. Y encima se alargó hasta medianoche. Yo no lo sé, ¿ustedes jóvenes se quedarían hasta medianoche? Hasta medianoche se alargó. Perdón, Michelle, no te conté, me parece. 13 jóvenes. Ahorita que se puso en medio me di cuenta. Pero él estaba allí. Y él aún con todos esos ancianos, con los discípulos, estaban con las familias, de repente todos angostos. Pero este joven estaba allí, en el partimiento del pan, en la enseñanza. Te alarga, no importa, yo estoy allí, tengo fuerza. Sigue hablando Pablo, que yo me acomodo. ¿Saben qué pasó? Que estaba sentado en la ventana. ¿Dónde estaba sentado, Eutico? Señor mío, si en verdad eso pasara ahorita aquí en Cristo viene, que está sentado encima de todas esas sillas, rápidamente, yo no lo sé, la diácona lo sugiere, jovencito, póngase bien, siéntese bien. Estamos en la reunión del Señor y como que nos llega la religiosidad y parece la santidad externa allí, pero él necesitaba palabra de Dios y él se estaba quedando. De cómo lo describe la palabra del Señor, Eutico no era desconocido. Para tener esta confianza de allá ponerse cómodo en la ventana, bueno, desde aquí voy a escuchar la palabra del Señor, bien cómodo allí. Quizás no habría espacio para él, pero él se acomodó en su ayo. También debemos reconocer y recordar que las lámparas traen humo, que el humo trae calor, que siendo tanta gente, prefiero estar en la ventana porque respiro, ¿no? Pasa el aire. Pero el punto es que él siendo joven, estando en medio de la congregación, recibiendo enseñanza de Dios, no era cualquiera, pero él se fue y se acomodó, se puso muy cómodo en aquella ventana. Y de esta ventana él comenzaba y él recibía toda la enseñanza que también él llevaba. Allí él participaba, allí él estaba en comunión y se veía toda esta comodidad. Pero también yo me he puesto a pensar, ¿por qué, Eutico, estarías tú sentado en la ventana? ¿Ustedes qué dicen? No había, ¿Por? no había lugar. Porque no había lugar. A ver, otra opinión. Porque sentía calor, ahí está, ya estamos comenzando a salir por el calor. A ver, ¿por qué más? Porque le gustaba el puesto de la ventana. Le gustaba el puesto de la ventana. ¿Por qué otra cosa más él estaría en la ventana? Porque estaba descuidado. Porque estaba descuidado. ¿Qué podríamos decir? Pero era un joven que vino y resistió hasta medianoche. El punto es que en esa hora ya era medianoche. ¿Y no? ¿Era qué? Tímido. Era tímido, se fue allá, un poquito más a las afueras. ¿Saben de cómo es el joven? Yo todavía soy joven, por si acaso.
Pero de cómo es el joven, todo lo quiere saber, todo lo quiere vivir, todo para él. El mundo gira alrededor de él. Entonces, ¿qué pasa? Eutico se puso bien sentado allí en la ventana, porque él quería recibir del Señor, pero también no se quería perder nada de lo que estaba sucediendo en la parte de afuera. Qué tremendo, ¿no? Como que estás y no estás. Recibes, pero, mira, ¿qué pasó? Y te volteas. Y llega un momento en su vida de Eutico que él, rendido del sueño, porque cuando algo te es sabroso, como cuando tú tienes un hambre de 3 días y te ponen allí un ají de gallina, un arroz con pollo, un ceviche, o sea, tú por más que estés rendido, no has comido 3 días, no te duermes. Cuando algo te es sabroso, cuando algo te es atraído, cuando algo te es deseoso, no te duermes. Pero habla de que él, poniéndose muy cómodamente en la ventana, rendido del sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. ¿Cómo estaba Eutico? En aquella ventana, no que más ventilación, no que todo lo querías ver. Estás recibiendo la palabra, pero también estás viendo al otro lado. No, pues aquí estoy más cómodo. Tanto soy joven, me tienen que entender. Pero él estaba allí, pero hubo un momento, así como Pablo disertaba tan largamente. Ustedes saben, los mayores pueden hablar 3, 5, 10 horas y no se han cansado. El joven quiere siempre estar cambiando, está siempre en movimiento. Pero él dice que rendido del sueño profundo, por cuanto largamente disertaba Pablo, vencido del sueño. Cuando habla de vencido del sueño, quiere decir también de que cuando algo vence a otra cosa, cuando la carne y el espíritu están entre dos allí, batallando, o el espíritu vence a la carne, o la carne vence al espíritu. En ese momento, ¿quién venció? La carne venció. De todas maneras, podríamos agregarle allí a Eutico que con todo él estuvo peleando. ¿Por qué? Pero en su pelea él fue vencido. ¿Pero por qué? Porque estaba en la ventana. Porque no es que estaba ya con los hermanos que en medio que reciben la palabra de aleluya, gloria a Dios, no se despiertan. No despertamos, ¿verdad? Cuando uno está ahí queriendo dormir, la otra hermana de al lado, gloria a Dios, y nos despertamos. Ni siquiera se había sentado en un hermano que siempre andaba glorificando también al Señor. Él se fue a la ventana. Pero ¿qué pasó? Por el sueño, la necesidad aún de la carne, ¿qué pasó? Él se rindió y fue vencido del sueño. ¿Y qué pasó? Cayó del 3er piso, hermanos. 3 pisos. Por eso se llamaba aposento alto, porque no estaba en el 1er piso, estaba en el 2º y en el 3º todavía. Y ya en el 3º las personas no acostumbran a ponerle barrotes de madera en aquel tiempo. Ya el 3º, ¿ya para qué? ¿No? Si el ladrón entra por el 1er piso. Entonces este joven, al apoyarse, vencido del sueño, ¿qué pasó? Él cayó del 3er piso. Ahora, que si solamente este versículo es enfático para nuestras vidas, ¿pero por qué? Porque nosotros también en el Señor estamos muchas veces comportándonos como Eutico, que estamos cómodamente llevando nuestra vida en el Señor, en el ángulo allá donde de repente nadie me pueda decir nada, pero allí donde yo estoy, un pie en la iglesia, otro pie afuera, va a llegar un momento en que vamos a caer. Y nosotros debemos estar atentos, hermanos. No debemos dejarnos llevar, porque en verdad los deseos de todo lo que mira el ojo, los deseos de la carne, toda la vanagloria de la vida, todas estas cosas van a pasar. Pero el que permanece, en verdad, el que permanece firme, ¿quién es? ¿Quiénes son los que permanecen firmes? Los que han creído, los que están buscando del Señor. Nosotros no podemos vivir dobles vidas, hermano. O amaremos a uno y al otro también aborreceremos. No podemos estar
con un pie en las cosas del Señor, con un pie también aún en el mundo. No podemos, no podemos. Hay una parte en la palabra del Señor en el libro de Corintios. Amén. Capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6. Nos habla el versículo, desde el versículo 9 al 11, dice la palabra. A ver si alguien me lo puede leer. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esto erais alguno, mas ya hemos sido ¿qué? Lavados, santificados y justificados. ¿Por qué todavía estamos a la orilla? ¿Por qué todavía pertenecemos o queremos pertenecer a dos mundos? ¿Por qué todavía estamos buscando esa media manera de vivir? En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero ¿cuándo comienza la sal a desvanecerse? Una vez mi esposo estaba compartiendo, no lo sé, en estos días, de que su tía tenía un poco de sal y que años tenía allí guardado en un lugar y que cuando lo sacó, dijeron, no, ya no sirve, ya no sala. A mí nunca se me ha pasado por la cabeza eso. Mas en verdad, cuando han querido usarlo, han tenido que usar tanta sal para una olla de sopa, para una comida. Cristo nos ha hecho la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, el desvanecerse no es de hoy para mañana. El desvanecerse en nuestras vidas entra poco a poco a nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y vamos perdiendo la sal, y vamos bajando, y nos vamos descuidando. Y vamos a ir a congregarnos, amén. Pero de pronto ya como que nos acomodamos y estamos en la ventana también, tipo éutico, que queremos estar en la congregación, pero no perdernos también lo que sucede en el mundo. Tengamos cuidado, porque si te desvaneces, no sirves más para nada, dice el Señor. Él es claro, no servimos, hermana, sino para ser echada y hollada por los hombres. Que nuestra vida espiritual no se desvanezca, que nuestra vida espiritual no mengue, así nosotros estamos para ir creciendo cada vez más y más. Dice la palabra, regresamos allí al libro de Hechos. Dice, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Cuál es el final de este descuido? ¿Cuál es el final de esta ligereza? ¿Cuál es el final? La muerte. Y estamos hablando no de una muerte aquí, porque todos vamos a morir terrenalmente. Pero cuando ya hablamos espiritualmente, el final es una muerte eterna. Y eso es lo que estábamos leyendo. Que no, ni los borrachos, ni los injustos, ni los maldicientes, ninguno de ellos va a heredar el reino de los cielos. Ahora examinemos también nuestra vida. Porque el final dice, aunque él estaba congregando, lo levantaron muerto. Pero él pudo estar, como decía al inicio, pudo estar en otro lugar. Pudo estar en la discoteca, en el parque, pudo estar en una reunión con sus amigos. Lo hermoso que cuando tú y yo
le hacemos caso a esa voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos consuela. Y Él nos trae a la casa del Señor, y Él nos reúne para hacer siempre su obra. Lo hermoso que aún nosotros, cuando estamos en las cosas del Señor, aunque no es aprobado que andemos a mitad, porque al tibio el Señor lo vomitará de su boca, pero están en la casa del Señor, y allí donde tu lámpara se apaga, el Señor lo vuelve a encender. Allí donde Él murió, hubo quien le socorriera. Pero ¿qué hubiera pasado si Él hubiera estado afuera? ¿Quién lo hubiera socorrido? ¿Quién lo hubiera levantado? Y es más, ¿quién lo hubiera resucitado? En el mundo más nos vamos a morir. Pero Él estando en las cosas del Señor, en la casa del Señor, aunque si bien acomodado, una vida ligera, un poco descuidada, mitad de las cosas de lo que decía Pablo, la otra mitad también allá viendo lo que sucedía por el otro lado, pero allí donde Él cayó, hubo quien lo levantara. Cuando tú vienes a la casa del Señor, y por N razones tenemos una caída, siempre, hermanos, habrá quien te levante. Y el primero de todo es el Espíritu Santo, el Consolador. Y después están sus hijos, los instrumentos que están en este lugar también. Así es que no menguemos. Estar en la casa del Señor no produce muerte. Aunque si esto en este momento la gente de afuera diría, ya ves, eso te pasa por estar yendo a escuchar a ese tal Pablo. Ya ves, eso te pasa por estarte reuniendo hasta tan altas horas de la noche. Ah, no, ya es tarde, me tengo que ir. Pero Él no estaba perdiendo el tiempo. Él no estaba disolviendo el tiempo. Él estaba llenándose en lo que más Él podía de las cosas del Señor. Y eso, de lo que Él estaba buscando, eso produjo algo en su vida. Él cayó, fue levantado, murió y resucitó. Porque eso es lo que Cristo hace. Que no estamos muertos, Cristo es vida. Él dijo, yo soy la luz, pero Él, la luz de vida. Cuando dice Él es el maná, dice el maná también, el maná de vida también. Cuando habla de las aguas, también habla de ríos de agua viva. Y cuando nosotros estamos en las cosas del Señor, en la congregación de los santos, ¿qué va a producir esto en nuestras vidas? Vida, solamente eso. Puede haberle sucedido esto en otro lugar, en otro tercer piso de alguno de sus amigos. Lo hubieran levantado, lo hubieran ya estado velando. Pero esto sucedió en la casa de Dios. Y cuando las cosas suceden en la casa de Dios, el Señor allí restaura, levanta y resucita. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que no todo está perdido, hermanos. No todo está perdido. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. No porque él lo había visto que estaba vivo, sino porque él, de parte del Señor, fue usado para resucitar a Éutico. Porque la gente que fue a levantarlo dice que estaba como muerto, ya estaba para la funeraria nomás. Pero allí estaba el Espíritu Santo del Señor, allí estaba Cristo, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Y dice la palabra que Él baja y desciende también Él, y les dice, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. ¡Qué tremendo! Bueno, pues me ha pasado esto, ya me han resucitado, ahora yo me voy a mi casa. Yo estoy cansado. Él podría haber tomado una decisión de alejarse una vez más. Los padres que quizás estuvieran allí, no dice la palabra si había padres, tíos, algún familiar. Mira, ve a recuperarte mejor a la casa que, ¿cómo se dice? La cama te va a dar un buen confort, un buen descanso a esta resucitación. Sino que después que pasaron estas cosas, Pablo se echa, lo abraza y dice, no está vivo, no está muerto, está vivo. Lo levantan y Pablo, como si nada hubiera pasado, continúa él con el mensaje. Y comienza a hablar tan largamente que toda la gente hasta el alba del día siguiente comenzó a resistir. Y no solamente la gente. Ahora aquí ya no me dice que Éutico está a la ventana. Yo creo que ya aprendió la lección. Ahora yo no me pongo a la ventana. Ahora yo no comienzo a vivir. Yo no sigo con mi doble vida, con mi descuido. Ahora yo quiero estar en medio de los discípulos. Y
Ahora yo quiero estar con ellos, escuchando. Ahora, ¿por qué? Porque él no se fue. Él hubiera dicho, bueno, yo me he caído del sueño. Bien, visto que estoy de sueño, ahora me voy a dormir a mi casa. Pero dice que él, hablando hasta el alba del día siguiente, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Ahora sí, versículo 12, nuevamente hablan de él, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Allí donde muchas veces el enemigo quiere poner destrucción, quiere traer muerte a nuestras vidas, allí, hermanos, si nosotros estamos en el Señor, habrá vida. Hace un momento se cantaba, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y es verdad, hay libertad y hay vida eterna en Cristo Jesús. Él, después de esto, lo que él le pasó, lo llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. De repente estarían tristes porque ya Pablo decía que no lo iban a ver más. Esta sería la última vez que vean mi rostro. Él decía, se iba despidiendo de todas las iglesias, su tercer viaje. Y en este tercer viaje de despedida, de edificación, de palabra de Dios, siempre está el enemigo, ¿no? Y ¿a quién coge? A los débiles. ¿A quién coge? Al descuidado. ¿Y dónde estaba él? En la ventana. Bueno, hagámoslo caer. No faltó nada. Ahí nomás estaría apoyado. Se cayó. Porque el que está débil, hermanos, es fácil que caiga. Pero si nosotros en verdad pensamos estar firmes, hay que mirar no caer, hermanos, diariamente. Si ayer hice algo, si ayer temía al Señor, ¿cuánto no más el día de hoy? Y cuánto no más el día también de mañana. Él fue un joven y no en la excepción, Éutico, en medio de una congregación. Uy, pero que hablaban largamente la palabra del Señor. ¡Qué aburrido! Pero hermanas, yo he escuchado, aquí lo he escuchado también muchas veces. Yo también allí diciendo. Pero no hay alabanzas de jóvenes, hermanas, que puedan tocar. No hay alabanzas para jóvenes. No lo sé, necesitamos. Pero hermano, ¿quién te ha dicho a ti que la alabanza es para el joven? La alabanza es para nuestro Dios. Si le agrada a él, gloria a Dios. Coros, signos, adoración, alabanza de júbilo, adoración, todo es para él. Entonces preocupémonos nosotros de que esta alabanza sea agradable al Señor. Y no que me tenga que agradar, ay, mira, los mismos coros antiguos, hay que en el Espíritu de Dios, hay que libre. Bueno, esto de tanto tiempo se canta en Manchire, se canta de tantos años, de cuando yo estaba así. Pero hermano, si le agrada al Señor, amén, ¿verdad? La alabanza no es, ni tampoco aún cuando se habla la palabra del Señor, no se puede estar agradando a los oyentes de tal manera que digamos solamente lo que nos agrada. Porque el Señor en muchas veces, en muchas ocasiones señaló también a los fariseos, señaló a los escribas, señaló a la gente religiosa que estaba en medio del templo, pero el templo estaba siempre contaminado. Y Él dice que en ira, en celo, lo que hace es volcar todo para purificar, y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Él lo declaró. Y entonces nosotros, cuando vemos que un joven estaba allí en medio de la congregación, no seamos quienes los menospreciemos. Muchas veces ellos van a venir con sus modos, sus formas, y vamos a estar allí como religiosos diciéndoles no en la casa del Señor, cuando la primera necesidad está en el corazón. De repente ni salvos son, y muchas veces las hermanas le están diciendo, tienes que vestirte así, mira, te tienes que quitar esto. Venimos a veces con corazones heridos y resentidos, y es allí donde primeramente Dios quiere obrar en nuestras vidas. El resto Dios mismo lo hace poco a poco. Si los discípulos pudieron aceptar, hombres ungidos por Dios, adestrados por el mismo Jesucristo, a un joven que escuchara ya como él vino, hermanos, muchas veces ponemos ya no reglas sino legalismos que llegan a un extremo. Una vez llegó un jovencito con un short, y un hermano, así como llegó, lo sacó rápido. De la casa de Dios tú no vienes así. El joven se fue y la palabra nunca recibió. Nunca recibió la palabra de Dios. Tu religiosidad y mi religiosidad aparte. Mientras que él no conozca a Cristo,
Nosotros, esa es la mira de Cristo Jesús, ganar las almas para Cristo. Y mientras que Él no conozca, hermanos, esta sea nuestra perseverancia. Que cada uno de ellos sean salvos en Cristo Jesús. A ellos no les importó. El joven estaba allí. Descuidado, sí. Dedos para señalar tendría seguramente también. Porque a veces cuando uno está en el Señor señalamos todo hasta por demás. Pero que el Señor nos ayude. Si Éutico fue salvado, él fue aceptado, fue levantado, cayó y fue restaurado. Y de allí a la iglesia, ¿qué llegó? No, va a llegar contaminación. La iglesia recibió consolación, hermanos, para la gloria de Dios. Con toda esa palabra recibió consolación. Alabado sea el nombre del Señor, porque nosotros también somos la iglesia de Cristo. Y muchos céuticos llegarán a esta congregación. Amémoslo. Amén. Preocupémonos por ellos. Que si están así, ayudémoslo a levantar. Nos pongamos a la brecha también, porque ellos necesitan a Cristo en sus corazones. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. No hemos ido más a los versículos, pero con la ayuda del Señor, esta porción haya quedado también en nuestros corazones. Porque Dios mandará en medio de nuestras congregaciones, en medio de la iglesia, muchos jóvenes que querrán estar allí, que perseverarán. Y está en nosotros también. Todos dicen que fueron allí y lo levantaron. Inmediatamente, aún el responsable que era allí, también Pablo en este tiempo, corrió y se echó y todos vieron por él. Ya en el alba fue devuelto a su casa vivo. Dios está pidiendo que los jóvenes resuciten. Y yo creo que pueden resucitar en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.